Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Bienvenidos a mi top de lecturas del año 2017. He querido hacer este video de una forma algo especial porque el 2017 fue un año muy extraño para mí y las lecturas que me acompañaron durante esos meses dejaron claro que he cambiado el rumbo de mi vida en cuanto a las lecturas y en cuanto a cómo me he asumido como lectora. Verán, el año pasado leí, al igual que el antepasado, muchísima literatura infantil y juvenil y cada vez estoy más enamorada de esto, más consciente de que hay mucho por hacer, mucho que decir acerca de un montón de libros. Los libros que están en este top me marcaron de alguna manera. Algunos de ellos, mientras los leía, no sentía yo que fueran a ser libros que marcaran mi vida, hasta que meses después me encontré pensando en ellos, me encontré recordando ciertos pasajes y me encontré dándome cuenta de que hay algunas historias que se quedan en la mente solamente para florecer después. Estos 10 libros tienen la característica de que no solamente son grandes historias, sino que también he hallado en ellos partes de mí que hoy me ayudan a reafirmar quién soy. No sé si eso suena muy cursi, pero así lo he interpretado. Y como no quiero hacer de esto más un choro, quiero que me acompañen por este recorrido muy personal, íntimo, por mis 10 lecturas favoritas del 2017. En el número 10 he dejado a una de mis autoras favoritas, mexicana, que seguramente saben quién es si son seguidores de Libros Disruptivos y de este canal. Estoy hablando de Marta Rivapalacio Obón con su última novela, Orfeo, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Eurídice muere y Orfeo decide ir por ella al inframundo para rescatarla, pero hace un trato con el Hades. ¿Quién rayos se atreve a hacer un trato con el Hades? Sin embargo, este dios acepta el trato y le propone a Orfeo llevarse a Eurídice solo con una condición. Mientras Orfeo no mire hacia atrás, Eurídice será suya, podrá regresar de la muerte. Por supuesto, Orfeo no lo cumple y he ahí la tragedia de esta historia, este mito que es uno de los más apasionados, de los más trágicos, aparte porque tanto Orfeo como Eurídice son personajes de la mitología que son tan apasionantes, tan complejos, tan completos. Marta es una gran fan, no solamente de la mitología, sino también de los misterios órficos, del universo, de las estrellas, de cosas que van a ir relacionadas, la vida, la muerte, la ciencia ficción. Y no podíamos esperar menos de ella en esta historia, donde mediante distintos episodios se recrea este mito, Orfeo rescatando a Eurídice del inframundo, pero en distintos escenarios. Y es muy sorpresivo y satisfactorio notar que algunos de esos escenarios están ubicados en Marte o en el espacio, naves espaciales, mundos futuros que por supuesto no solamente sorprenden, sino que también nos deja claro que hay todavía mucho que decir acerca de los mitos o las historias que más nos apasionan. Dejo este libro en el puesto número 10 por esa sensibilidad de Marta al escribir, la riqueza de su vocabulario y los grandes guiños a muchísimas otras historias que nos deja en este muy breve libro de Orfeo. En el puesto número 9 he dejado a otra autora mexicana que recién me acerqué a su literatura este año. Estoy hablando de Raquel Castro con la novela juvenil Ojos llenos de sombra, ganadora del premio Gran Angular hace algunos años. Esta historia la he dejado en este lugar porque mediante una prosa muy sencilla, directa, te sientes en confianza con la narración. Nos cuenta la vida de Ati, una chica que tiene características como de chica ruda. Es muy solitaria, le gusta la música pesada, tiene una banda de rock, se rodea de personas llenas de tatuajes. Está ella en una encrucijada porque ha recibido la oportunidad de irse a estudiar música al extranjero, pero al mismo tiempo su historia de amor está a punto de suceder. Entonces ella tiene un conflicto porque no sabe si tomar la beca o quedarse a averiguar qué pasa con el chico que le gusta.
Sé que suena una historia bastante cotidiana y lo es, de hecho. Platicaba yo con un amigo que lo cotidiano encierra mucha maravilla y Ojos llenos de sombra es una de esas historias que, a pesar de las cosas que te cuenta que pudieran parecer banales en un principio, pronto descubres que Ati es el reflejo de todos aquellos que no sabemos qué rayos hacer con nuestra vida ante todo lo que sucede. Es decir, la cotidianidad puede ser apabullante. No solamente encontramos personajes que nos recuerdan a nuestra familia y a nuestros amigos, sino que también podemos apreciar lo mucho que podemos conocernos a nosotros mismos a través de nuestras propias decisiones. Recomiendo este libro por la agilidad de su narración, por todo lo que les he mencionado que nos muestra, y también porque considero muy necesaria esta literatura juvenil, retadora, y pues bueno, este es mi 9º lugar. El 8º puesto es para otra historia de una mexicana que es Judith Segura, una pequeña novela llamada Nadia Nadie. Yo, desde que leí el título, supe que algo iba a tener, me causó mucha expectativa. Yo ya había leído a Judith Segura con una antología de cuentos llamada Valija de Cuentos Familiares y me había gustado mucho porque sabía yo que retrataba muy bien algunos sucesos cotidianos familiares, más específicamente de familias mexicanas. Y cuando leí Nadia Nadie, me quedó súper claro que Judith Segura sabía de lo que hablaba. Es la historia de una niña que se llama Nadia, es la mayor de sus hermanos, y el libro comienza incluso con una dedicatoria a todos los hermanos mayores, que son quienes generalmente cargan con la responsabilidad de proteger de la realidad a sus pequeños hermanos. Y no es porque yo también sea una hermana mayor en mi familia que amé tantísimo esta historia, aunque es un plus. Nadia no solamente tiene esa responsabilidad en sus hombros al lidiar con unos padres que no se entienden entre sí, su papá es alcohólico de hecho, también tiene que lidiar con una escuela bastante estricta, con amigas que la hacen sentir de lo peor. Estamos ante otra historia que habla sobre esta cotidianidad que puede ser tan terrible, pero que Nadia afronta de una forma que ya quisiéramos todos. Tocar el tema del alcoholismo en la literatura infantil considero yo que es sumamente necesario y creo que Judith Segura lo ha hecho muy bien. Este libro está editado por Norma Editorial y pues espero que le den una oportunidad. El puesto número 7 es para una autora colombiana llamada Yolanda Reyes, que es ya una autoridad dentro de la literatura infantil y juvenil latinoamericana y, por supuesto, tienen toda la razón del mundo, se lo merece. Este libro se llama El terror de sexto B. Me da mucha alegría decir que está dentro de las bibliotecas públicas de todo el país. Jamás lo había leído hasta ahora. Incluso recuerdo que cuando iba a la primaria y en la secundaria, recuerdo haberlo visto, pero nunca me había llamado la atención, y eso que yo era del grupo de sexto B en la primaria. Son distintas historias que Yolanda Reyes escribió acerca de sucesos que le ocurren a los niños, y son historias de verdad brillantísimas porque algunas de ellas están mezcladas con este toque de imaginación propia de los niños. Quiero decir que Yolanda Reyes conoce muy bien a ese público y me fascina que le haya dado voz a estas historias que muchas veces los niños llegan ante ti y te cuentan y sus ojos brillan y se les va la cabeza y tú dices, sí, está padre. Qué fortuna que Yolanda haya escrito estas historias. Me encanta que haya este tipo de historias al alcance de los niños, porque también permite que ellos se sientan capaces de contar las suyas, de decir, voy a contar ahora yo esta historia porque lo vale. Entonces este es mi puesto 7, de verdad lo recomiendo mucho. También es un libro muy delgadito y pues bueno, espero no pierdan oportunidad en leerlo. En el puesto número 6 tengo ahora a una autora argentina que se llama Andrea Ferrari con su novela Los chimpancés miran a los ojos, y que también me robó el corazón durante este año. Es la historia de una chica que tuvo un evento traumático en su vida. Hacia el final de la novela te enteras qué fue lo que le sucedió y sus papás están desesperados para recuperar un poco de la chispa que perdió después de ese suceso. Después de probar con un montón de alternativas
directivas optan por inscribirla a un programa en un zoológico, en esto que se conoce como terapia con animales. Ella está reacia, de verdad tiene un ánimo por los suelos, y es una dicha ver también cómo mediante una narrativa sencilla Andrea Ferrari consigue transmitir ese sentimiento, ese desánimo de nuestra protagonista, guiada por la curiosidad un poco y por la resignación a ese zoológico donde conoce a una pequeña chimpancé que literal, bueno, no tan literal, le roba el corazón. La relación que hay entre nuestra protagonista y el chimpancé es algo de admirar, porque más allá de si amas o no a los animales, lo cierto es que también son seres vivos y que aún solamente con la observación podemos apreciar muchísimo de lo que ellos hacen y cómo viven en este mundo. Es una historia preciosa sobre la amistad y sobre el conocerse a sí mismo, sobre este acto de dedicarte a apreciar cada momento de tu vida, aunque suene muy de superación personal. No va por ese lado la historia, más bien va sobre un reconocimiento existencial que a mí me dejó muy sosegada, esa sería la palabra. Habla de los chimpancés y de distintos otros animales que conviven en ese zoológico, y es realmente delicioso ir apreciando cómo ella va soltándose, cómo ella va aceptando ese amor. Creo yo que es donde muchas veces fallamos, que no sabemos cómo aceptar el amor que nos dan. Una bellísima historia que, si ustedes no han tenido el placer de leer, la recomiendo con creces. Está editada por Lo que leo. El puesto número 5 está dedicado, yo creo, al libro que describe perfectamente mi 2017. Quiero decir, miro este libro, lo leo y me entiendo en él, me veo en él. Estoy hablando del libro álbum El árbol rojo, por el australiano Shaun Tan y editado por Bárbara Fiore. No sé cómo describir este libro. Nos habla de la soledad, o al menos así yo lo he querido interpretar, de esta terrible y a veces muy necesaria soledad que nos atrapa, sí, en su oscuridad, pero también en su belleza. No sé de verdad cómo decirles lo que sentí con este libro, porque es muy breve, son ilustraciones principalmente, es el acto de aprender a leer los libros álbum, de perderte en sus trazos, aunque hayas visto la imagen ya varias veces, regresas a él una y otra vez, y hay algo que te conmueve al volver sobre estas páginas. De verdad, Shaun Tan es un maestro de la ilustración. Con este libro consigue encapsular esos sentimientos que a veces nos azotan, pero que también disfrutamos, ¿por qué no? Y con ese final tan hermoso deja claro que a veces estos momentos tan tristes de la vida no solamente son necesarios, también nos enseñan a apreciarnos dentro de esa tristeza. No es que mi año haya sido trágico, porque para nada fue trágico, simplemente hay momentos en la vida en que requerimos poner un alto, y creo que esta historia logra reflejar muy bien cómo me sentía yo. Por eso la he dejado en el puesto número 5, por eso, y también porque estoy muy a favor de reivindicar los libros álbum para lectores de todas las edades. A veces siento que no los tomamos muy en serio solo por tener dibujitos, y por supuesto que tienen mucho más que ofrecernos, así que los invito muchísimo a leer esta historia, y más si se sienten tristes o solitarios. En el puesto número 4 voy a recomendarles a un autor mexicano y que publicó esta novela en el Fondo de Cultura Económica, La Casa de los Tres Perros, de Agustín Cadena. Me tuvo con el corazón aquí en la garganta todos los días mientras lo estuve leyendo. Es una historia de fantasmas, así que desde ahí yo creo que ya pueden ir dándose una idea del toque entre melancólico y funesto que encierran sus páginas. En La Casa de los Tres Perros viven distintos fantasmas, y el protagonista es un niño que murió de una forma muy peculiar. El niño muerto además está enamorado de una de las inquilinas de la casa que está viva y que ella por supuesto no lo conoce. Hay un tesoro enterrado y hay otros fantasmas vagando por ahí, te vas enterando de cómo murieron. Los habitantes vivos quieren impedir que la casa se venda porque ya la quieren vender. Entonces tiene como muchas vertientes, pero todas desembocan
enfocan en lo mismo, y mientras yo leía esta historia mi gran preocupación era que no terminara bien porque todo iba tan bellamente desarrollado que de pronto me empezó a invadir el miedo de que esta historia no tuviera un buen final, y por fortuna lo tiene. La Casa de los Tres Perros no solamente nos habla de la muerte, de los fantasmas, de los lazos familiares y de la amistad, también de ese valor que podemos darle a la existencia, aunque a veces parezca no valer nada. De verdad los invito a leerla. Tengas la edad que tengas, sabrás apreciar la belleza que encierra esta historia. El conteo avanza y yo me pongo cada vez un poco más nerviosa. El puesto número 3 es para una autora, dicen que autor algunos, yo abogo que es autora, Elena Ferrante, con la primera parte de su trilogía Dos amigas, La amiga estupenda. Este libro ya me lo habían recomendado desde el año pasado y por una u otra razón no había podido acercarme a él, pero ya por fin en 2017 tuve la oportunidad de leerlo solo para descubrir que es fascinante. Considero que es un libro muy incómodo. Dos amigas que se conocen desde que eran niñas, nos empieza una de ellas a narrar cómo se conocieron, sus ambientes familiares y sus aspiraciones siendo tan jóvenes, y al menos en este primer libro queda claro que su vida fue difícil y complicada, también muy violenta. Es una historia, sí, sobre la cotidianidad de la Italia de los años 50, pero también de las grandes pasiones de la humanidad. Es que esta historia tiene todo lo que un ser humano tiene: miedo, ira, celos, angustia, todo, digamos, más inclinado hacia lo negativo, lo cual le da un gran plus a esta historia porque es incómodamente delicioso. Platicaba con mis amigas que al leerlo yo me sentía identificada con muchos pasajes medio difíciles, donde la envidia o la soberbia o el orgullo eran principales protagonistas del pasaje, y yo al verme reconocida, pues por supuesto no me sentía contenta, porque a quién le gusta mirarse en su desgracia, o a quién le gusta descubrirse a sí mismo como el villano. Lo cierto es que todos estamos llenos de estos claros oscuros, y muchas veces más oscuros que claros. Entonces sí, por supuesto que disfruté la historia con creces, además de que está narrada de una forma muy ágil que sin darte cuenta de pronto ya llegaste al final. En el puesto número 3, este libro de Elena Ferrante, que si ustedes no han tenido oportunidad de leerlo, pues lo recomiendo mucho, porque todo lo que se ha dicho de ella o la fama que tiene hasta la fecha, considero que está justificada. El puesto número 2 es un libro que no les va a sorprender porque hablo de esta poeta muy seguido. Estoy hablando de Idea Vilariño, su obra completa, que como ya mencioné en otro video, este libro es muy especial para mí. Me lo envió Laurita directo desde Uruguay, me acompañó todo el año y puedo decir que Idea la admiro muchísimo, respeto muchísimo su poesía, siempre me llena de muchísima tristeza. Es increíble cómo pueden los poetas escribir poesía. Quiero decir que muchos, yo me incluyo, no sé cómo rayos poner en palabras lo que a veces me abruma. Es la primera vez que me pongo un poco así en algún video, ustedes disculparán, es que me emociona mucho. Mediante la poesía de Idea Vilariño podemos apreciar su soledad, su rabia, su enojo, su tristeza infinita, su melancolía, su desapego con la vida, su infinito amor. Podemos entender que no se necesitan muchas palabras para dar en el punto exacto de los sentimientos y de la vida. He disfrutado mucho con la poesía de Idea Vilariño, me ha acompañado durante todo el año, solo para dejar claro que a veces lo más sencillo es lo más profundo. Pues ¿qué les puedo decir más de Idea que no les pueda decir su poesía? Creo que es muy necesario leer a todas nuestras poetas latinoamericanas, porque no solamente vamos a poder reivindicar su obra ante este mundo editorial que no aboga mucho por la poesía y mucho menos por la poesía escrita por mujeres, sino que también considero valioso aprender a leer poesía, aprender a identificarnos con los versos y saber que aunque estamos solos y desdichados en el mundo, siempre habrá una oportunidad para reencontrarnos, y eso es la escritura y la lectura, y esto para quienes lo quieran ver así, porque no necesariamente va a funcionar de la misma manera para todos. La poesía de Idea Vilariño ha sido una travesía llena de dolor, pero también llena de pasión, y yo creo que eso es lo importante, que aunque ella ya murió, nos dejó un
un legado muy valioso. La pasión en lo que amas puede hacer la diferencia. Ha llegado el momento de conocer el primer lugar de este top 10 y estoy muy segura de que si eres seguidor o seguidora de Ensayos de Abril ya sabes de qué libro te estoy hablando. Se trata de La mano izquierda de la oscuridad, escrito por la estadounidense Ursula K. Le Guin. Ciencia ficción, filosofía, todo mezclado en una historia sobre un futuro muy futuro donde los humanos están dispuestos a contar cuántos otros planetas habitados existen en el universo. El planeta se llama Caride y ahí viven seres sumamente raros. En algunas temporadas son de sexo masculino y en otras temporadas son de sexo femenino y sus relaciones son algo que escapa a los conceptos que manejamos al menos en esta sociedad humana. Además está ambientado en un lugar de invierno, lo cual le da un sentido todavía más frío y fatídico a esta historia. El humano y el extraterrestre, por así llamarlo, voy a dejar aquí sus nombres y disculpen ustedes que no los tenga ahorita a la mano en mi memoria, se relacionan, forjan una especie de amistad y se van conociendo uno al otro a través de sus diferencias. De verdad es una historia que no solamente me ha sorprendido por la originalidad de lo que cuenta, quiero decir que jamás en la vida había leído algo parecido sobre un humano y un extraterrestre conviviendo durante muchísimo tiempo, aún sin poder comprenderse uno al otro, pero haciendo lo posible para conseguirlo, sino que también es una historia que reta muchísimas de las creencias que manejamos aquí. Ya tan solo desde que en algunas temporadas son hombres y mujeres, pues sí, te pone a pensar mucho sobre la sexualidad humana, sobre las relaciones sexoafectivas, también sobre cómo forjamos nuestras amistades y de cómo nos enfrentamos a la sociedad siendo quienes somos. Tiene unas partes exquisitas sobre filosofía que cuestionan sin tapujo nuestra existencia. Yo creo que por eso me gusta mucho la ciencia ficción, porque siempre esa idea de poder convivir con el universo o poder simplemente apreciarnos en nuestra pequeñez, pero con este afán de querer ser algo más que solo un humano, es algo pues muy genial. Ursula K. Le Guin sé que es una gran escritora, tiene muchísimas otras historias que estoy dispuesta a leer, todas y cada una de ellas, pero al menos este primer acercamiento me ha permitido apreciar que sabe de lo que habla, que tiene una prosa que se disfruta, que es descriptiva, que es sopesada. De verdad los invito a conocer esta historia y a adentrarse en Caride, en sus inhóspitas tierras y en esta sociedad tan extraña que funciona de una forma que reta bastante. Este fue mi puesto número 1. La trama es algo en lo que no he dejado de pensar, aunque ya tiene muchos meses que la leí y estoy dispuesta a releerla también. Hasta aquí voy a dejar este video. Te agradezco por haberme acompañado durante todo este último año. Comparte conmigo si ya conocías alguna de estas historias y qué libros me recomiendas tú que hayan quedado en tu top 10. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Au revoir.